Querido César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Meme, como siempre un placer estar aquí contigo. César, tenemos muchas dudas sobre esta situación. Obviamente estamos ante una situación diplomática complicada. La gobernadora del estado de Chihuahua autorizando, o bueno, dice que ella no, que el fiscal autoriza estos operativos con los agentes de la CIA. Luego el fiscal se contradice, dice que sí era un operativo, luego que no, que estaban a unas cuantas horas, 8 o 9 horas, donde había sido el operativo donde desmantelan este gran narcolaboratorio y que les dieron un raid y después se nos enteramos que no eran dos, sino que eran 4 agentes de la CIA. Y luego le avientan la bolita a la Sedena, que la Sedena sí sabía y que no le informó a la presidenta. ¿En qué clase de conflicto está metido el gobierno de Chihuahua y en qué clase de conflicto meten al gobierno de México con Estados Unidos? Fíjate, Meme, aquí hay una clara violación a la Ley de Seguridad Nacional, pero además también a la Constitución, que establece claramente en su artículo 117 que las entidades federativas, que son los estados de la República, no podrán signar pactos ni acuerdos con gobiernos extranjeros. Y la Ley de Seguridad Nacional es muy clara, ¿no? No nos pueden señalar ni decir que ellos estaban única y exclusivamente. Primero hablaron de que supuestamente iban a dar capacitación para el uso de drones. Posteriormente, el fiscal señala que habían participado en un operativo. Después, nuevamente cambia la versión y dice que no, que lo que pasa es que se encontraban a 8 o 9 horas, entonces tomaron la decisión de que pasaran por ellos porque el lugar era de difícil acceso en la sierra, entonces para que el personal de la fiscalía se los pudiera llevar y regresarlos pues a la zona periférica de la ciudad, ¿no? Lamentablemente, pues nos enteramos que fue un operativo que se realizó en donde, pues de acuerdo a la misma estrategia de seguridad que existe en el país, pues es de forma coordinada entre el gobierno de México, que es la federación, con los gobiernos estatales. ¿Por qué? Pues porque el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional lo que hacen en estos lugares de difícil acceso, pues lo que hacen es brindar protección y apoyo tanto a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua como a la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua. ¿Cuál es el problema? Cuando señalan que supuestamente tenía conocimiento la Secretaría de la Defensa Nacional, pues hay que recordar que de acuerdo a la misma información que se ha publicado, estos elementos de la CIA se encontraban uniformados como si formaran parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua. Entonces, me pregunto yo, la Secretaría de la Defensa Nacional, entonces, a partir de este momento, en cualquier operativo coordinado que lleve a cabo con alguna entidad federativa, va a tener que solicitarles a cada uno de los elementos de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad que se identifiquen. Pues por supuesto que no, porque así no funciona. Se supone que esta coordinación es de buena fe, en donde para eso existen las medidas de seguridad, para explicarles, e incluso estamos hablando hasta de la profesionalización de los secretarios de seguridad, para que sepan cuál es la forma como se tiene que llevar a cabo esta coordinación, cuáles son los fundamentos jurídicos, todo lo demás. Me parece que están tratando de lavarse las manos. Me parece que incluso le queda completamente claro a la gobernadora que ella está metida en un problema de carácter legal. Hay una violación clara a la Ley de Seguridad Nacional y ahora trata de lavarse las manos. Sabe que tiene fuero constitucional porque la Constitución del Estado de Chihuahua se lo concede. Incluso también hubo otra polémica por ahí, ¿no? Se señaló por parte de un senador, me parece que fue Colosio, muy bien ciudadano, que el Senado de la República no tiene facultades para ordenar la comparecencia de la gobernadora. Efectivamente, no habla como tal de ordenar por parte de la Constitución al Senado de la República, pero sí tiene la facultad las comisiones para invitarla o conminarla que se presente junto con el fiscal y en caso de no comparecer, entonces sí, podríamos hablar incluso hasta una declaración de procedencia que se podría dar lo que conocemos como el juicio político, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante que se entienda toda esta situación porque hay una violación flagrante a la Ley de Seguridad Nacional, hay delitos que se han cometido, que están tipificados en el Código Penal Federal y asimismo van en contra de lo que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y llama la atención también porque incluso hoy la presidenta de México fue muy clara y enfática, ¿no? Que eso no exime de responsabilidad al embajador de los Estados Unidos en México, porque llevar a cabo supuestamente, como escuchaba ahorita en la nota que sacas de Luis Chaparro, a pie de nota, señalan que supuestamente lo único que hicieron estos agentes de la CIA fue, como no tenían conocimiento de en dónde se encontraba el laboratorio, lo que hicieron fue llevar al personal de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad para que supieran exactamente en dónde se encontraba, lo cual para mí pues carece de toda lógica, porque si esto lo están manejando por medio de geolocalización, pues les pudieron haber dado la geolocalización. O segundo, porque se daban cuenta que no había interés por parte de las autoridades del gobierno de Chihuahua para ir en contra de este laboratorio. Como quieras verlo, mi querida Meme,
A mí, en lo personal, me queda completamente claro que hubo una violación flagrante a la seguridad nacional, a la soberanía nacional, hubo una violación a la ley de seguridad nacional. Me parece que fueron en contra de lo que señala la Constitución, y las carpetas de investigación que ya sabemos inició la Fiscalía General de la República muy posiblemente terminarán con la comparecencia o la presentación ante un juez de control del secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, y asimismo me parece que incluso podrá existir por ahí una declaración de procedencia en contra de la gobernadora o del fiscal, porque no encuentro forma en que puedan justificar este hecho, ¿no? Entramos en esa duda, César. ¿Qué es lo que podría pasar? Tú hablabas de este juicio político. Hay quienes hablan traición a la patria, hay quienes hablan es que hubo violación del delito del Código Penal Federal. Entonces, ¿cuáles son los escenarios que tiene enfrente o las consecuencias que tiene enfrente la gobernadora y que tiene enfrente el fiscal general del Estado de Chihuahua, por decirlo menos? Porque al menos hasta el día de ayer veíamos que la gobernadora intentaba decir, bueno, es que todo esto me lo pasó el fiscal, como lavándose la mano y decir, bueno, es que el fiscal fue el que hizo absolutamente todo. Pero hoy incluso sale esta información que es el propio secretario de Seguridad de la gobernadora quien hace un mes da a conocer en medios locales que la Torre Centinela que construyen en Ciudad Juárez, pues tenía en su piso 18 oficinas para todas estas agencias y que tenían estos acuerdos de colaboración, reconocían que para tener más colaboración necesitaban autorización de Cancillería, pero que con los que tenían ya era suficiente para que pudieran operar. Eso desató muchísima preocupación porque incluso esta torre tiene este reconocimiento facial y demás, y pues se daba a entender que iban a entregar esta información al gobierno de Estados Unidos para operar con Texas y Nuevo México. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que enfrentan y cuáles son las alternativas que se tienen y desde quién? ¿A quién le toca qué, César? Fiscalía General de la República inició carpeta de investigación en donde tiene que ver cuáles fueron las violaciones a lo que señala el Código Penal Federal. Incluso aquellas violaciones que se hayan dado en contra de la seguridad nacional, de acuerdo a la misma ley que lleva ese mismo nombre. Por supuesto, pues ahí nosotros tenemos delitos del orden federal. Asimismo, pues, existe una negativa por parte de la misma Constitución, de la misma Fiscalía General de la República, es quien tiene que realizar las investigaciones. Derivado de las investigaciones que realice la Fiscalía General de la República, podrá solicitar entonces sí al Congreso de la Unión el que exista una declaración de procedencia, que es lo que nosotros conocemos como el juicio político, que puede ser en contra del fiscal general de justicia, porque todavía existe la duda, y ahí no quiero mentirte, me crean meme, si también tiene fuero de acuerdo a la Constitución del Estado de Chihuahua, ¿no? No todas las constituciones estatales le conceden fuero también al fiscal, sí a los gobernadores, pero no en todas a los fiscales. En este caso, suponiendo sin conceder que existiera este fuero, se puede dar esta declaración de procedencia para que la Fiscalía General de la República pudiese ejercer acción penal en contra del fiscal. Pero asimismo también hay que recordar, esto es algo muy propio de gobiernos del PRI y del PAN, en donde se laven las manos señalando que ellos no tenían conocimiento. O sea, tenemos a un Felipe Calderón que él no sabía que su secretario de Seguridad Pública trabajaba para un grupo criminal que formaba parte como el Cártel de Sinaloa, a un expresidente de México como Ernesto Zedillo, que desconocía que su esposa, su suegro y sus cuñados tenían una relación de negocios con un grupo de narcotraficantes, como nos muestra Contreras en el Cártel de Colima, que hoy ese mismo cártel forma parte de la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación. Me parece ilógico porque todos sabemos que existen delitos por acción o por omisión. Ella, yo puedo entender que no es especialista en leyes, pero sí tiene un cuerpo jurídico, una asesoría jurídica para saber exactamente qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está llevando a cabo. Si ella se lava las manos al decir es que yo no lo ordené, sino que fue directamente el fiscal general de justicia, me parece que ante la confesión pues no existe el relevo de pruebas. Ella misma está aceptando que sí se llevó a cabo, que fue el fiscal general de justicia del Estado de Chihuahua quien hizo todas estas gestiones de forma directa, sin avisarle a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin avisarle al Gobierno de México, sin avisarle al Gabinete de Seguridad, ni avisarle a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Eso me parece, meme, que demuestra que sí hay un delito, que será la Fiscalía General de la República quien lo lleve a cabo. La comparecencia que está solicitando el Senado de la República, ¿no? Por medio de esta invitación que hacen o que culminan a que se presenten, es también porque tenemos que entender que la Comisión de Defensa tiene que analizar si existe una violación flagrante a la Ley de Seguridad Nacional y entonces sí políticamente también solicitar que se lleve a cabo la declaración de procedencia para que no obtengan fuero y pueda la Fiscalía General de la República seguir con la investigación e incluso ejercer acción penal en contra tanto del fiscal o de la gobernadora o de ambos.
César, bajo esa situación, que bueno que lo explicas por ser la duda que la gente tiene, la gente pide no tibiezas, necesitamos que esto tenga consecuencias. ¿Por qué le preocuparía tanto al Partido Acción Nacional desde tu lectura que vaya la gobernadora del estado de Chihuahua a esta comparecencia, invitación al Senado de la República para aportar información? Porque escuchábamos a Ricardo Anaya, parece que quiere que le pongamos mariachis y que le hagamos una fiesta y que le pongamos globos y todo a la gobernadora por este operativo con este narcolaboratorio. Entonces, vean, lo están convirtiendo en una discusión de la gobernadora sí puede con el tema de seguridad, mientras el gobierno federal no, cuando en los datos pues tampoco checa esa realidad. Entonces, ¿cuál es la preocupación que tienen en este momento? ¿Es un asunto electoral o es un asunto relacionado con que pueden tener otro gobernador vinculado a un proceso tal y como pasa con Cabeza de Vaca? Es una cuestión de carácter político, mi querida Meme, y bien lo acabas de señalar. Hay cosas que el Partido de Acción Nacional entiende que no se ha podido quitar de encima. Una de ellas es García Luna, ¿no? Por más que traten de negar que él formaba parte del Partido de Acción Nacional, bueno, pues él fue el encargado de la seguridad tanto en el sexenio de Vicente Fox como en el de Felipe Calderón. Y eso le sigue pegando al día de hoy. Lo que sucede con Cabeza de Vaca, ¿no? Por supuesto que también le sigue pegando, pero además por un hecho muy importante, mi querida Meme. ¿De dónde crees que salen los recursos para todas estas narrativas que nosotros vemos en diferentes medios de comunicación y en redes sociales? Pues muchos de los gobiernos estatales y municipales. Si tú le quitas uno de los activos más grandes que tienen, que es una gobernatura como en Chihuahua, y que para que pudiese existir una situación de ese estilo, lo más seguro es que eso les terminaría dando un costo político, con lo cual podrían llegar a perder el estado de Chihuahua, pues me parece que ellos desde ahí ya están proyectando. Y además, porque como no tienen propuestas, lo que tratan es de politizar un tema para desviar la atención. Aquí lo más importante es, la misma gobernadora ya aceptó que sí hubo agentes de la CIA participando en operativos cuando está prohibido, pero que ella no tenía conocimiento porque fue el fiscal general de justicia del estado quien lo ordenó. Ahí hay una responsabilidad por omisión, porque ella tiene que tener conocimiento. Es falso, porque las leyes penales son muy claras, no porque digan, es que yo no me enteré, sí, pero es tu responsabilidad, porque tú eres el representante del Ejecutivo, e incluso el fiscal, aunque se supone que son independientes, tú tienes las facultades para tener conocimiento de qué es lo que se estaba llevando a cabo como tal, porque es lo que sucede en tu estado, porque incluso encontraba el secretario de Seguridad Pública, el cual dice, pues es que yo pensé que el fiscal ya lo había autorizado. Bueno, pero tú sí perteneces al Ejecutivo, emanas y eres propuesto por la gobernadora del estado, entonces hay una responsabilidad directa de una omisión. Y el fiscal, pues obviamente ha dado 5 versiones distintas que ya no sabemos en cuál creer, pero lo que sí queda completamente claro es que él sí autorizó el que se llevara a cabo este operativo y no lo hizo del conocimiento a la autoridad. Y ahí nuevamente también, suponiendo sin conceder, hay una responsabilidad. Y esas responsabilidades es no porque no tuviera conocimiento o porque se me olvidó avisar, no. Simple y sencillamente no podríamos hablar hasta el grado de traición a la patria porque tienen que quedar corroborados estos hechos. Pero si se corroborara que estuvieron trabajando de forma consciente para que se realizaran este tipo de operativos y que no lo hicieron del conocimiento del gobierno de México, incluso podríamos caer en ese supuesto porque no sabemos cuál era la intención final para que se pudiera llevar a cabo. Y también hay otro punto que yo creo que vale para el análisis, mi querida Meme. Muy posiblemente el gobierno de los Estados Unidos sabía que existían estos laboratorios y que no había voluntad por parte del gobierno de Chihuahua. Y por ahí posiblemente tendrán algún tipo de información en contra del fiscal o de la gobernadora que los obligaron a participar para poder llevar a cabo este operativo y que no le avisaron al gobierno de México porque tenían interés en que como no hay una buena relación entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal, pues que se pudiera llevar a cabo. ¿Qué es lo que pasa? Hay que recordar que el gobierno, el ejército mexicano, lo que hace es que de forma directa se coordina con obviamente el ejército de los Estados Unidos, y lo que hacen es apoyar en todo este trabajo de inteligencia y de intercambio de información, y como forma parte del Comando Norte también, pues lo que hace es apoyar a todo el trabajo que se lleva a cabo en México, pero no por eso tenía conocimiento de que había agentes de la DEA, agentes de la CIA, perdón, infiltrados, disfrazados de policías estatales, y que por lo mismo, pues entonces exime de responsabilidades a la gobernadora y al fiscal, porque pues eso pues es completamente ilógico, falso, y me parece fuera de toda realidad. César, esa parte,
del otro lado, la narrativa es que los agentes de la CIA no le tiene confianza al gobierno de México y por eso fueron con el gobierno del estado de Chihuahua. ¿Qué sabemos sobre este decomiso de este narcolaboratorio? Porque ahí se centra el otro debate, qué tan duro fue el golpe o no al crimen organizado, porque pues del lado del PAN dicen, este es nuestro gran resultado de seguridad, y del lado del gobierno federal hablamos de más de 2,000 narcolaboratorios que han sido decomisados por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y por la estrategia de seguridad del secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Incluso aprovecho para preguntarte esta parte. La gobernadora no le contesta la llamada a la presidenta, pero sí se reunió con Omar García Harfuch y hasta este momento no sabemos qué es lo que pasó. Ahí también hay una lectura política. Por supuesto que hay una lectura política. Fíjate, si ellos lo que hablan es de que es el logro de seguridad de un gobierno de acción nacional de lo que va del sexenio o de los últimos 10 años, pues imagínate si lo comparas con el hecho de que el gobierno de México han destruido más de 2,000 laboratorios, ¿no? Entonces me parece sumamente relevante que aunque no reconocen lo que ha hecho el gobierno de México, sí reconocen el resultado. El problema es que se politizan estos temas y ahora vemos que todos tratan de salir a defender a la gobernadora cuando la misma gobernadora lo que hizo fue ya lavarse las manos y decir es que no es mi responsabilidad, es responsabilidad del fiscal. Como yo te decía, ante confesión de parte, relevo de pruebas. Es más que claro que ella misma se está lavando las manos y dice, fue el fiscal quien lo hizo. Y el fiscal no solicitó autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no avisó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hay un delito y ese delito lo que se tiene que hacer es investigar de acuerdo a las normas jurídicas que existen para todos los mexicanos en este país, sin hablar de politización, sin hablar de que esto es una venganza de carácter político. No, simple y sencillamente ellos violaron la Ley de Seguridad Nacional, violaron lo que establece el Código Penal Federal, violaron lo que señala la Constitución y por lo menos tendríamos que ver que renuncien al cargo todas estas personas que de forma consciente apoyaron a un gobierno extranjero para llevar a cabo un operativo en donde el gobierno de México termina apoyando y si no avisaron es porque no hubo voluntad. Es así de fácil, mi querida Meme. César, entremos en esta parte que tiene que ver con la CIA, ¿no? Según periodistas como justo Luis Chaparro dicen que el caso de Chihuahua no es único, sino que también están en Nuevo León, en el Estado de México, en Chihuahua, Jalisco, etcétera. Son varios estados en los que la CIA estaría operando o estas agencias estarían operando sin autorización del gobierno federal. ¿Qué cartas se deben de tomar en este asunto? ¿Qué alternativas se tienen? Porque está prohibido que esto ocurra sin autorización del gobierno federal y desde la ley que modifica el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es coordinación, colaboración, pero ustedes no vienen a hacer aquí a México sus operativos. Y eso lo entendemos como lo decías hace un momento con Calderón. Ellos le abrían la puerta de par en par a esas agencias para que pues el territorio nacional fuera su patio trasero. Así es, incluso recordemos que en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, un agente de la DEA señaló que a él lo uniformaron como si fuera miembro de las Fuerzas Especiales de la Policía Federal para coordinar el operativo en contra para llevar a cabo la reaprehensión del Chapo Guzmán. Pues eso me parece sumamente importante. Recordemos que en el sexenio de Enrique Peña Nieto les autorizaban incluso portar armas de fuego. Aquí yo ya no puedo negar el hecho de que sí estén operando, ¿no? De forma ilegal, sin conocimiento del gobierno de México, porque pues ya tenemos una muestra clara de que sí sucedió en el estado de Chihuahua. Y ahí también, pues me parece que pues existe un punto que nosotros tenemos que analizar. ¿Cómo es posible que existan agentes extranjeros operando en territorio nacional? ¿Con quién se coordinan? ¿Cuáles son las autoridades que están llevando a cabo ese trabajo? ¿Están como consultores o están realizando operativos, no, como agentes de campo? Toda esa parte me parece que es muy importante que nosotros tengamos conocimiento, que se sepa y que coincide en que varios de estas fiscalías o de estas gobernaturas son de oposición, aunque algunas también tengan que ver con el mismo partido que emana la presidenta de México. Me parece sumamente importante que haya una aclaración por parte del gobierno de los Estados Unidos cuando en teoría tenemos toda la coordinación para poder realizar el trabajo. Tan es así que hemos visto que han venido fuerzas especiales, tanto del Ejército de los Estados Unidos como de la Armada de los Estados Unidos, a capacitar elementos de las fuerzas especiales mexicanas, los famosos murciélagos del Ejército, y de las fuerzas especiales de la Marina,
para que no haya la necesidad de que las fuerzas especiales de Estados Unidos ingresen a México y para actualizarlo en mucho intercambio de información que tiene que ver con tecnologías, porque en las capacidades tácticas se sabe que las fuerzas especiales mexicanas son muy buenas y lo vemos en este concurso de comandos que hay todos los años, donde incluso operativamente han salido por encima las fuerzas especiales de los Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Tú no le puedes decir a un elemento de las Fuerzas Armadas de México que a lo mejor cómo puede recibir la información de un dron que está en ese momento o de imágenes satelitales, etcétera, etcétera, que dentro del intercambio de información se están llevando a cabo a petición del gobierno de México. Entonces, me parece que sí es sumamente importante que quede claro, ¿no? Que sí exista una pena para lo que sucedió en Chihuahua y que si hay cualquier otro gobernador o cualquier otro fiscal que esté trabajando sin autorización del gobierno de México, por supuesto que tiene que existir una sanción, tiene que haber una investigación y muchos de ellos terminarán ante un juez de control. Y si hay políticos, gobernadores o gobernadoras que estén apoyando este tipo de operativos con conocimiento sin avisar a la federación, por supuesto que tiene que haber una declaración de procedencia para que se pueda llevar a cabo un juicio político y que ellos tengan que responder, ¿no?, por todas estas acciones que a mi consideración son una violación clara a la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución. César, ¿qué ves en este resultado? Te quiero preguntar particularmente esta parte. ¿Podríamos enfrentarnos a algo como lo que pasó con Cabeza de Vaca? Y lo pregunto porque se le quita el fuero a Cabeza de Vaca en el Congreso Federal, su Congreso local lo ampara, termina su periodo como gobernador y se va fugitivo a Estados Unidos. Creo que no es un escenario que no podamos ver con la propia gobernadora María Eugenia Campos, que además antes de entrar al gobierno ya estaba acusada de otros delitos, ya había participado, estaba en la nómina secreta de César Duarte, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sí ves un escenario en donde no haya impunidad ante esta situación, que el mensaje sea claro de esto no se permite y punto? Me encantaría que pudiera llevarse así, mi querida Meme, pero yo veo más un escenario como el que tú señalas, como lo que vimos con Uriel Carmona, también en el Estado de México, como lo que vimos con Cabeza de Vaca allá en Tamaulipas, perdón, Uriel Carmona en el Estado de Morelos. ¿Por qué? Porque se politizan estos temas. No se ha entendido y los gobiernos no han entendido, y aquí estoy hablando de los gobiernos de cualquier ideología de carácter político, que si un funcionario público está violando la ley, pues lo que se tiene que hacer es procesarlo y poner un ejemplo. Y lamentablemente aquí se defiende muchas veces el mal actuar de muchos funcionarios para que políticamente no repercuta cuando vengan las elecciones. Y hay que recordar que estamos a nada de iniciar un nuevo proceso electoral y que a partir de este momento todo va a tener que ver con las elecciones del 2027. Entonces me parece importante, mi querida Meme, encontrar eso. César, ¿qué agregar para la ciudadanía en materia de estos operativos? ¿El gobierno federal sí está tomando las cartas necesarias en el asunto? Por supuesto, Meme, nosotros lo estamos viendo, los datos son contundentes. Hemos tenido en este año y medio del gobierno de la presidenta, de la doctora Claudia Sheinbaum, y con los resultados del Gabinete de Seguridad, me parece que los mejores resultados en contra de los grupos criminales de los últimos 30 años. Y no lo digo yo, eso no significa que ya hayamos ganado esta batalla, no, falta mucho por hacer, pero si existen las bases, se está trabajando de forma profesional, correcta, intercambio de información, y lo que se busca es seguir y continuar con esta línea de trabajo para que antes de que se acabe el sexenio podamos bajar los números a números nunca antes vistos. ¿Para qué? Para que tengamos instituciones fuertes, para que tengamos un gabinete de seguridad que sepa, conozca las tecnologías suficientes y, lo más importante, prevenir los delitos, no nada más perseguirlos. César, te agradezco muchísimo. Ayúdame diciéndole a la audiencia en dónde pueden seguirte en tus redes sociales y espacios en otros programas. Claro que sí, me los invito a que me sigan a un nuevo proyecto que tengo. Es un podcast que se llama Pueblo Uniformado, en mi cuenta de YouTube como César Gutiérrez Priego, que me sigan en mi cuenta de TikTok como @CésarGutiPri1, donde subo videocolumnas, y por supuesto en espacios libres como el tuyo, mi querida Meme. Nos estamos viendo pronto, César. Te mando un abrazo muy grande y gracias por ayudarnos con esta información. Otro de vuelta, mi querida Meme, y saludos a todas las personas que los ven y los escuchan.